Nosotros tenemos de aquí a las 11, hermano. Así es que no se preocupe, si llegan puede alcanzar algo. ¿Ok? Yo creo que sí. Dijeron que estaban resolviendo. Esperemos en el Señor que puedan llegar, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Este es el versículo de memoria para esta lección. Estamos comenzando este nuevo estudio, hermanos, de mayordomía. Ya llegaron, miren, qué bendición. Mayordomía, vamos a estar abriendo este estudio el día de hoy, hermanos, lecciones de mayordomía, y el título de la lección, ahí va a aparecer, ahorita van a poner el bosquejo, pero mientras yo lo voy a ir diciendo aquí. ¿Sí lo bajaron? ¿No sabes? Si búscalo ahí, mayordomía, a ver si aparece. En las presentaciones debe de estar. Muy bien, entonces, hermanos, el versículo de memoria es Salmo 24:1. Vamos a leerlo todos juntos y vamos a ver si alguien lo puede decir. Dice aquí: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ese es el versículo de memoria que vamos a estar aprendiendo, ¿verdad? Es el versículo de esta lección. Es un versículo sencillo, ¿verdad? Que la mayoría conocemos, ¿verdad? Así es que, gracias. Vamos a decirlo nada más 3 veces y vamos a ver quién lo puede decir. Empecemos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es solamente esa frase. Otra vez: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Otra vez: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. Vamos a ver quién se lo aprendió, hermanos. Sencillo el versículo, cualquiera lo puede decir. Sencillito, ¿verdad? Está más fácil que recordar su aniversario. Bueno, ¿alguien lo puede decir, hermana Mayra? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. Amén. Fíjense, solamente estamos diciendo la primera parte, ¿verdad? Porque el salmo completo está un poquito más largo. Muy bien, hermana, ¿usted lo que? Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo, lo que era. Salmo 24:1. 34. Muy bien, 24:1. Está bien, hermano. Muy bien, ¿alguien lo tiene ahí? ¿Alguien más? ¿Hermana Belkis? Muy bien, muy bien. Eso es. Exactamente. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Muy bien, hermana, gracias. Gracias. Vamos a repetirlo todos juntos y vamos a dar inicio a la escuela dominical, así es que vayan acomodándose ahí los hermanos que van llegando, ¿verdad? Para que no haya más distracciones. Dice aquí, vamos a leerlo todos juntos: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana, gracias por la bendición que tenemos de abrir tu palabra y aprender de ella. Padre, bendícela, habla nuestras vidas, edifícanos, permite que podamos tomar decisiones, Señor, que honren y glorifiquen tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y te pedimos también por aquellos que vienen en camino, Señor. Que en todo, Señor, usted sea glorificado, Padre. Se lo pedimos, Señor, y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a estar comenzando con este estudio, hermano, que se titula Mayordomía, lecciones de mayordomía. Lecciones de mayordomía. Vamos a ver, el propósito de esta lección es mostrar la base de la mayordomía. Esta lección, este estudio, hermanos, es importante porque hay muchas preguntas acerca de este tema. Y es importante que usted se forme convicciones bíblicas, no lo que usted escuchó por ahí, ¿verdad? O lo que cualquier persona le dijo como comentario,
es importante que usted se forme convicciones bíblicas, hermano, en relación a este tema de la mayordomía, ¿verdad? Uno de los temas más atacados que el inconverso o la persona sin Cristo, hermanos, ataca es precisamente este tema de la mayordomía, ¿verdad? O sea, lo que tiene que ver con diezmos, ofrendas, todo eso es muy atacado, ¿verdad? Entonces es importante que usted sepa, por eso vamos a poner una base y sobre esa base vamos a ir edificando, ¿verdad? Para tener una convicción. Usted pudiera decir, yo no creo en el diezmo. Bueno, se le respeta lo que usted cree, pero yo le animo a que usted crea lo que la Biblia dice acerca de eso, ¿verdad? Porque yo me puedo formar una manera de pensar fuera de lo que es la palabra de Dios, pero nosotros como cristianos tenemos nuestra fe debe estar basada en la palabra de Dios. Pero a final de cuentas usted será bendecido o no será bendecido, ¿verdad? Y por eso es que el cristianismo tiene esa característica de que el cristianismo es una relación personal con Dios. Dios lo puede bendecir a usted grandemente, ¿verdad? Por obediencia, por agrado al Señor. Y ese es el punto, hermano, de que lo que nosotros hacemos puede honrar y glorificar al Señor, y nosotros vamos a ser las personas bendecidas o las personas favorecidas. Con lo que hagamos con lo que dejemos de hacer, allí estará, ¿verdad?, la bendición, o se ausentará la bendición. Entonces vamos a ver, en primer lugar, hermano, vamos a ver esta introducción, ¿verdad? Vamos a ver, hermano, que un dueño, el título de la lección es Dios es el dueño absoluto. Dios es el dueño absoluto. Ahí hay una introducción. Dice, un dueño es uno que tiene dominio o señorío sobre personas o cosas. Dominio o señorío sobre personas o cosas. Y el hombre dentro de su esfera, con ciertas limitaciones, puede ser poseedor. Sin embargo, es relativamente poco lo que el hombre realmente puede poseer. Y aún esto por poco tiempo. Además de estar sus posesiones sujetas a ciertos límites, el mundo es solamente una fracción pequeña del universo, y lo que posee el hombre más rico será una íntima parte de las riquezas que existen. ¿A quién pasarán las riquezas al morir el rico? Lo puede llevar con él cuando muera. Aún mientras viva, no está en libertad de usar sus posesiones como gusta. Tal vez quisiera, si se tratara de alguna persona que tenga bienes naturales, ¿verdad? Pero aún, hermano, una persona que tiene bienes no tiene la libertad de usarlos como esa persona quiere. Existe lo que se llama, ¿verdad?, impuestos. Y usted tiene que pagar por disfrutar de esos bienes. Entonces, un dueño es uno que tiene dominio o señorío sobre persona o cosa. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que el significado absoluto de la palabra es poseedor, mientras que Dios sí es el dueño de todo. O sea, nosotros somos solamente poseedores de las cosas, no somos dueños. ¿Por qué? Porque no tenemos el control total de las cosas que tenemos. Aún sea una propiedad, ahorita lo vamos a ver, así sea la vida, así sea lo que usted tenga, usted es poseedor. Pero el dueño absoluto, de acuerdo a la palabra de Dios, es solamente Dios. Esta relación, fíjese, entre el hombre y el Estado, y el hombre y Dios, Jesús la relacionó cuando dijo, dad a César lo que es de César, agregando, y a Dios lo que es de Dios. Fíjese, el Estado puede beneficiar al hombre y en un grado limitado proteger su propiedad, y por lo tanto el hombre poseedor tiene sus obligaciones para con el Estado.
Pero el Estado no puede evitar que Dios destruya la propiedad por aire, frío o fuego. Y por esto ni el hombre ni ninguna asociación de hombres puede ya, que se llame Estado, puede ser considerada dueño en el significado absoluto. Dios solo es el dueño absoluto. Y así lo reconocieron los discípulos. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Entonces, hermanos, vamos a empezar con esta base, ¿verdad? Porque si usted entiende esta base, entonces va a entender lo demás. ¿Por qué no entendemos lo demás? Porque no entendemos esta base. Dios es el dueño absoluto. Todo le pertenece a Él. Vamos a ver y vamos a contestar esta pregunta. La siguiente ahí dice, ¿por qué es Dios el dueño absoluto? ¿Por qué es Dios el dueño absoluto? ¿Por qué? Está mal, hermano, se cambió. ¿Por qué es Dios el dueño absoluto? Y luego dice aquí la letra A, pruebas de la Biblia. O sea, la Biblia nos enseña que Dios es el dueño absoluto. Vamos a ver en primer lugar Génesis 1:1. Y dice, Dios es el dueño por virtud de ser el creador de todo. Por virtud de ser el creador de todo. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué es Dios el dueño absoluto? Bueno, dice la Biblia, porque Él es el creador. ¿Quién es el creador? Pues Dios es el creador. Eso quiere decir que todo lo que existe, existe porque Dios lo creó, ¿verdad? Ahora, en segundo lugar dice, la Biblia asegura que Dios es dueño de la tierra y de su plenitud. El versículo que estábamos aprendiendo de memoria, Salmo capítulo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahí está, ¿verdad? El versículo 1. Ahora dice el versículo 2. Mira lo que dice el versículo 2. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Entonces, hermano, está mal esa presentación. No es, hermano. Esa presentación no es. Entonces dice, la Biblia asegura que Dios es dueño de la tierra y de su plenitud. De Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, fíjese, hermano, Dios es el creador, Dios es dueño de la tierra y su plenitud. Y dice el Levítico 25:23, Dios mismo afirma que la tierra es suya. Eso es algo que Dios afirma. Mire lo que dice Levítico 25:23. Levítico 25:23. Vamos a buscarlo ahí. Levítico 25:23. Dice aquí la palabra de Dios, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Aquí dice Levítico 25:23, porque la tierra, dice, mía es. Ahora, el Salmo 50, versículo 10 al 12, dice que Dios es dueño de la vida animal. Fíjense, hermano, estas afirmaciones, no es un hombre el que está diciendo esto, es Dios el que está diciendo esto. Ahora, si usted lo quiere creer o no lo quiere creer, pues allá usted, hermano, pero eso es lo que él dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si usted lo quiere reconocer, si usted no lo quiere reconocer, bueno, eso ya es secundario, pero la Biblia lo afirma. Dice Salmo 50, versículo 10 al versículo 12, dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de los animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos, dice, me pertenece. Mira el versículo 12. Hermanos, hay mucho ruido, hermanos, y ya está la enseñanza. Si necesitan arreglar algo, hermanos, hay que arreglarlo afuera para que no se escuche sino solo la predicación, hermanos, por favor.
Versículo 12 dice, si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo, dice, y su plenitud. ¿Quién está hablando ahí? Dios está hablando ahí, hermano. ¿Son todos los pasajes? No, mire, también Ageo 2.8 dice que a Dios le pertenece toda riqueza mineral. Mire lo que dice, vamos ahí a Ageo capítulo 2, versículo 8. Ageo 2.8. Por eso es importante, hermanos, que leamos la palabra de Dios, conozcamos la palabra de Dios, porque si no leemos, no conocemos la palabra de Dios. Mire, estos pasajes, mucha gente los ignora. Pero cuando usted viene a la palabra de Dios y los conoce, entonces usted se da cuenta, ¿verdad?, de que la palabra de Dios, ¿verdad?, lo enseña. Dice el capítulo 2, versículo 8, estamos en Ageo. Dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Eso es lo que dice el Señor. Mía es la plata y mío es. Ahora, las personas pueden poseer esto, pero otra vez, hermanos, no tienen control absoluto sobre las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo pueden perder de un día a otro. Un desastre natural, puede venir algo, ¿verdad? Y pueden perder todo de la noche a la mañana porque no tienen un control absoluto sobre las cosas. Dios es el dueño absoluto. ¿Por qué? Porque Él es el creador, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el siguiente punto, Dios es el dador de todo bien. Mire, 1 Corintios 4:7. 1 Corintios 4:7. Dios es el dador de todo bien. Dice la Biblia que Dios es la fuente de la vida, la fuente de toda cosa y toda buena dádiva. Mire, 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ahora, en el Santiago 1:17, dice, Dios es la fuente de toda buena dádiva. Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Estamos viendo o estamos contestando la pregunta, hermano, ¿por qué Dios es el dueño absoluto? Amén. Dice, a Dios le pertenece la riqueza mineral, Dios es el dador de todo bien, Dios es la fuente de toda buena dádiva. Pero mire, Dios es administrador de las riquezas. Deuteronomio 8:18. Mire lo que dice ahí, Deuteronomio 8:18. Los jóvenes hoy no tienen clase. Las señoritas sí tienen clase hoy, ¿verdad que sí? Entonces, Deuteronomio 8, versículo 18 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día, dice. Dice que, fíjese lo que dice este pasaje, hermano, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Acuérdate de Jehová tu Dios. Él te da el poder, dice la palabra de Dios, para hacer las riquezas. Ahora dice también, además de ser creador, y el último punto, hermano, en el bosquejo, hermano Jesús, además de ser creador, Dios es el redentor del hombre. Además de ser creador, fíjese, ahí está el último punto. O sea, además de que Dios nos creó, dice, Dios es el redentor. La palabra redentor se le atribuía a la persona que compraba a un esclavo para dejarlo libre. Era el que lo redimía. De ahí viene la palabra redimir, redentor. ¿Quién nos compró por precio? Dios, a través de su Hijo Jesucristo. No solamente Él nos creó,
ahora Él nos redimió, nos compró. Entonces, no solamente dice la palabra de Dios que Dios es el dueño absoluto porque Él es el creador, pero Él es nuestro Salvador. Entonces, dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo y tu espíritu son de Dios. Y si son de Dios, entonces dice la Biblia, glorifica a Dios con tu cuerpo y con tu espíritu. Entonces ya nuestro cuerpo, hermano, y nuestro espíritu no debemos usarlo para el pecado. Tenemos que limpiarnos del pecado, tenemos que sacar el pecado de nuestra vida, porque hemos sido comprados por precio. Amén, hermanos. Entonces, miren, Dios no solamente es el creador, Dios es nuestro redentor. Primera de Pedro 1:18 dice, Primera de Pedro 1:18 y 19. Mire lo que dice la palabra de Dios, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora Romanos 14, 7 y 8 también dicen, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿De quién somos? Del Señor somos. Entonces, hermanos, ¿sabe por qué mucha gente desprecia este tema de la mayordomía? No, yo no quiero saber nada de diezmos y ofrendas. No me hablen de dinero. ¿Sabe por qué? Porque no entienden este simple tema. Hermanos, Dios es el dueño absoluto. Cuando nosotros damos un diezmo, una ofrenda, no estamos dando, estamos devolviendo de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué le puedes dar tú a Dios? Él es el dueño absoluto. Amén, hermano. Y mire, usted puede decir, pues yo no doy, pues no dé. La obra de Dios va a seguir adelante, hermano, con nosotros o sin nosotros, porque Dios es el dueño, ¿verdad?, de todo, y de alguna manera Dios va a obrar. Ahora, sea parte de lo que Dios hace, es lo mejor. Amén, hermano, pero mire, estamos hablando, ¿verdad?, la base de la mayordomía. La base de la mayordomía. ¿Cuál es la base de la mayordomía? Estamos contestando la pregunta, ¿por qué es Dios el dueño absoluto? Dijimos, Dios es el dueño por virtud de ser el creador de todo. La Biblia asegura que Dios es el dueño de la tierra y de su plenitud. Dios mismo afirma que la tierra es suya. Dios es el dueño de la vida animal. Todos estos puntos son los que aparecen ahí en la pantalla. Dice, a Dios pertenece toda riqueza mineral. Dios es el dador de todo bien. Dios es la fuente de toda buena dádiva. Dios es administrador de las riquezas. Además de ser creador, Dios es redentor del hombre. ¿Usted lo cree? Ahora, si usted lo cree, no va a ser difícil, hermano, vivir para Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo vivir para Dios? Porque mire, de alguna manera pensamos, ¿verdad?, que esas cosas, por ejemplo, es mi vida. Es mi vida. Y yo mi vida la vivo como yo quiero. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no es tu vida, hermano. Has sido comprado por precio. Amén. Entonces, yo como cristiano entiendo, como hijo de Dios, entiendo que mi vida ahora le pertenece a Dios y Dios, ¿verdad?, me permite esta vida, hermano, y Dios me permite disfrutar esta vida, pero esta vida también es para honrar y glorificarle a Él. Vamos a ver la letra B. Pruebas de la filosofía, dice ahí. Así se titula. Estamos contestando la pregunta, ¿por qué Dios es el dueño absoluto? Dijimos que
El hombre puede ser poseedor, pero el dueño absoluto es el que tiene poder absoluto sobre las cosas. Usted y yo no tenemos un poder absoluto sobre las cosas. Podemos perder todo lo que tenemos, inclusive la vida, de un momento a otro. No podemos retenerla porque somos poseedores, mas no dueños absolutos. La Biblia lo afirma. Número 2, o letra B, pruebas de la filosofía. Solo Dios tiene el poder creador. Solo Dios tiene el poder creador. Mire, los científicos pueden cambiar la forma de la materia orgánica y formar teorías sobre la creación. Pero crear es algo de la nada. Y precisamente esa es la palabra que aparece ahí cuando dice Dios creó. Quiere decir que Dios, a partir de la nada, creó, hizo. Y dice aquí, crear es algo de la nada. Y eso no lo ha logrado hacer ningún científico. Los científicos no han podido crear algo de la nada. Han podido crear a partir de lo que existe. Amén, hermanos. Entonces, pruebas de la filosofía. Solo Dios es el creador. Número 2, el hombre no puede dominar con ninguna seguridad lo que posee. Ya lo había dicho, ¿verdad? En este punto que venimos explicando. Pero mire, aquí tenemos el ejemplo de Job, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice la Biblia. Y dice la Biblia que él sufrió la pérdida, una gran pérdida, cuando fuego cayó del cielo y consumió sus ovejas y sus criados. Luego aumentó su pena cuando recibió noticias de que un gran viento había azotado la casa de su hijo mayor, de tal modo que sus hijos e hijas murieron. Para añadir a su aflicción, Job mismo fue agobiado con una terrible sarna. El hombre que era más grande que todos los orientales, escuche, no pudo dominar sus posesiones. No pudo dominar sus posesiones. Tampoco pudo entender el porqué de todos esos acontecimientos. Cuando Jehová desde un torbellino dijo al pobre hombre afligido y confuso, cíñete ahora como a un varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás, ¿invalidarás tú también mi juicio? Eso está en Job 40, versículo 7 y versículo 8. Jehová hace a Job una serie de preguntas que le dan a entender la importancia del hombre y el poder de Dios. Terminando con estas palabras. Escuche, hermano, ahí si puede buscar Job 41, 33 y 34. Yo se lo voy a leer si no lo alcanzas a encontrar. Dice, no hay sobre la tierra quien se le parezca. Animal, hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. ¿Sí están ahí? Job 43, ahí está. 41, 33 y 34. Primero vimos el 7 y 8. Y esta fue la respuesta de Job en Job 42, 2. Yo conozco, fíjese lo que dice ahí, que todo lo puedes. Yo conozco que todo lo puedes. El hombre no puede dominar absolutamente lo que posee. Esto le toca al Creador. Solo Dios tiene el poder creador. El hombre no puede dominar ninguno con seguridad lo que posee. Y número 3, Dios es el único que pudo librarnos del destructor. Dios es el único que pudo librarnos del destructor. Todo hombre sabe que de vez en cuando cae en la tentación, cediendo a un poder malo y superior al poder del diablo. En tanto que el hombre no pueda vencer este poderoso enemigo, no tiene señorío propio y por lo tanto de sus posesiones. El hombre en todas las edades ha buscado una manera de escapar del destructor.
Hermano, la palabra de Dios nos enseña que Dios puede guardarnos del destructor. Amén. ¿Sí cree usted que Dios puede guardarlo del destructor? Amén. Ahí está Job reconociendo, allá en el libro de Malaquías, ¿verdad? Habla del destructor y Dios promete guardarnos del destructor. Ahora el punto número 4 dice, el hombre espera su pan cotidiano. Dice, aunque el hombre poseyera muchos kilómetros cuadrados de tierra fértil, fácilmente moriría de hambre si Dios no le diese el alimento. ¿Quién es el que no reconoce que depende de un poder superior para satisfacer las necesidades cotidianas? Es natural que el hombre ore cuando se ve cara a cara con la muerte. Hermano, es importante entender que es Dios el que provee, el que suple, el que nos da el poder. Dice la Biblia, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, multiplicará vuestra sementera. Amén, hermanos. Multiplicará y nos bendecirá. Hermano, Dios es el dueño absoluto, ¿verdad? El hombre que en tiempos de dificultad busca un apoyo sobrehumano admite que él no puede ser dueño en el significado absoluto de la palabra. Dios es el único Dios absoluto. Entonces, ese fue el punto número 1, ¿verdad? De lo que venimos contestando la pregunta, ¿por qué es Dios el dueño absoluto? Ya contestamos esa pregunta, que es el punto número 1. Ahora, el punto número 2 dice el propósito del dueño. El propósito del dueño. A partir del versículo 27 del capítulo 1 de Génesis, se ve que Dios quiere que el hombre utilice todas las cosas de tal manera que se eleve a sí mismo y no se hunda, y que glorifique a su creador en efecto, que las use en relación con el carácter del Dios dueño. Entonces, ¿cuál es el propósito del dueño? Dios creó todas las cosas para dárselas al hombre y que el hombre las disfrute a sí mismo, pero también las use para honrar y glorificar al Señor. Amén, hermanos. Entonces, ese es el propósito. El hombre fue la creación más sublime de Jehová. El resto del mundo fue creado para el hombre, para que el hombre lo usara para su bien. Solo el pecado puede estorbar, escuche, este propósito. Y aquel pudo entrar solamente por la voluntad del hombre. Mientras Adán y Eva obedecieron al Señor en el uso de su creación, vivieron felices y en paz. Pero al desobedecerle, pervirtieron el uso del fruto del árbol, entonces hubo pecado y el resultado fue la vergüenza. ¿Qué es lo que estorba, dice, el propósito de Dios, hermano? El pecado. El pecado. El pecado va a estorbar ese propósito. Ahora dice, este principio se aplica no solamente a las cosas materiales, sino también a todo don que desciende del Padre de las luces. Hay un propósito divino que acompaña a cada dádiva. Busque ese propósito divino. O sea, ¿qué está diciendo la lección, hermano? Que Dios nos dio todas las cosas primero para nuestro bien y luego para glorificar a Dios. Todo lo que usted es y todo lo que usted tiene debe no solamente de ser para beneficio suyo, debe de ser para honrar y glorificar al Señor. Amén. Busque cuál es ese propósito. Mire, cuando Cristo estuvo para volver al Padre, dijo a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para que el poder del Espíritu, para qué el poder del Espíritu? Dice aquí, para que fuesen testigos. Ese era el propósito del poder del Espíritu Santo, para que fuesen testigos. Pero el poder del Espíritu Santo no solamente es para que fueran testigos, sino el propósito
del poder del Espíritu Santo, hermano, es también para que el hombre, ¿verdad?, pueda tener el poder de Dios en su vida. No solamente para ser testigos, pero para poder ser cristianos. Entonces, fíjese, lo que Dios nos da es para nuestro beneficio y para el beneficio de la obra de Dios. Amén, hermano. Entonces, el poder del Espíritu Santo no es nada más para que salga a predicar el Evangelio y pueda haber gente salva. Gloria a Dios que podemos salir a predicar el Evangelio. Pero el poder del Espíritu Santo es para que usted sea un buen padre, una buena madre, un buen hijo. Amén. Para eso es el poder del Espíritu Santo también. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen milagros. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro a un camino más excelente. ¿Cuál fue este camino, hermanos? Ese camino, hermanos, es el camino del amor. Dice en 1 Corintios 13, búscalo ahí, 1 Corintios 13:8. 1 Corintios 13:8. Entonces, hermano, el camino del amor es usar precisamente esos dones de los cuales he mencionado, primeramente para honrar y glorificar al Señor. Esos dones, ¿verdad? Precisamente Pablo escribe todo este capítulo, hermano, para enseñarle a la iglesia de Corinto que estaban usando mal los dones. Los estaban usando para vanagloriarse. Los estaban usando, ¿verdad?, para sentirse superiores a los demás. Y dice Pablo, ese no es el propósito de los dones, porque si tú tienes los mejores dones, pero no tienes amor, de nada te sirve. De nada te sirve. Viene a ser como címbalo que retiñe. Dice el capítulo 1 Corintios 13, versículo 8, dice aquí, versículo 13, perdón. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, esos tres, pero el mayor de ellos, dice, es el amor. Así termina el capítulo, ¿verdad? Porque el capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, son capítulos que Pablo está utilizando, hermanos, para enseñarle a los corintios el buen uso de los dones. ¿Cuáles son sus talentos? ¿Te ha bendecido el Señor con algún talento? No solamente úsalo para tu beneficio, úsalo para Dios. ¿Tienes una bonita voz? No solamente la uses para ti, úsala para el Señor. Puedes cantarle al Señor, amén. Puedes enseñar la palabra de Dios. ¿Tienes bienes? Puedes honrar al Señor con tus bienes. Hermano, lo que el Señor nos ha dado no solamente es para nuestro beneficio, es para usarlo para el Señor. ¿Qué don tienes? ¿Qué habilidad tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? Úsalo para el Señor. ¿Tienes voz? Úsala para el Señor. ¿Tienes alguna habilidad? Úsala para el Señor. Dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Debemos de hacer lo que hacemos para la gloria de Dios. Usa tus descubrimientos e invenciones para bien de la humanidad, conforme al propósito de Dios el dueño. Entonces, esta pregunta es el propósito del dueño. ¿Cuál es el propósito del dueño? El propósito del dueño, hermano, es que usemos lo que Él nos da. ¿Para qué? Para nuestro beneficio y para su obra. Amén. Número 3, los derechos y deberes del dueño. Los derechos y deberes del dueño. Y dice la letra A, el dueño debe poner al alcance del mayordomo todo lo necesario. El dueño debe poner al alcance del mayordomo todo lo necesario. Ahora, Dios ha puesto a nuestro alcance
todo lo necesario. Bueno, hermano, Dios nos ha dado vida. Dios nos ha dado este cuerpo. Dios nos ha dado habilidades. Dios ha puesto todo a nuestro alcance, hermano. Todo lo necesario a nuestro alcance. El problema es que no todos hacemos buen uso de lo que Dios nos ha dado. Amén. Y entonces despilfarramos, desperdiciamos y luego nos enojamos porque Dios no me bendice. Dios no te bendice y pasaste 10 años de tu vida desperdiciándolo por ahí. Y el que trabajó, ahorró, invirtió, entonces él, hermano, Dios, ¿verdad? El dueño, dice, debe poner al alcance del mayordomo todo lo necesario. Mire, dice, el fabricante de automóviles no llamaría a 1000 empleados y les ordenaría que fabricaran coches o camiones sin darles de la maquinaria esencial. Asimismo, Dios ha puesto aquí en la tierra los elementos necesarios para realizar cualquier obra que le place y proporcionar a cada uno la capacidad para hacer su parte en la misma. Por ejemplo, si Dios quiere que tú prediques, entonces te ha concedido la habilidad para hacerlo. Quizá la primera vez que intentes parecerá a ti y aún a otros que estás equivocado. Pero Dios no se equivoca. Si Él quiere que lo hagas, te ha dado antes la habilidad. Dice, cultívala. Dios se obliga a ponerte a tu alcance los talentos y habilidades, pero es obligación tuya cultivarlos. Amén. Entonces, hermano, si Dios te ha puesto, te ha llamado, te ha puesto en tu corazón a hacer algún ministerio, Dios te va a dar la capacidad. Amén. Porque mire, ¿cuál es la excusa? No, pastor, es que yo no puedo porque no sé, porque no puedo. Y ese es lo mismo, hermano, en todas las iglesias, ¿verdad? Todos quieren servir en los ministerios más comunes, pero hay ministerios que están ahí olvidados. No, es que yo no puedo, es que yo no sé. Si Dios le pone en su corazón, hermano, Dios le va a dar la habilidad, pero hay que cultivarlo, hay que cultivarlo, hay que cultivarlo. Mire, usted puede ser un ganador de almas. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ha mandado ser un ganador de almas. ¿Y cómo va a ser un ganador de almas? Cultivando, cultivando. Empiece a salir con alguien que sabe. Y va a ver que usted va a empezar a ser un ganador de almas. Amén, hermanos. Qué bendición. Letra B, el dueño debe vigilar el uso que hace de todo lo que posee. El Señor no hace menos de lo que haría un fabricante o comerciante. Él escudriña las operaciones de cada día. Nada escapa de su vista. Dios es omnisciente y aunque el siervo puede esconder del amo sus faltas por un tiempo, no puede hacerlo ni por un momento con Dios. El Dios que sabe cuando un ave cae, sabe también por qué cayó. El Señor conoce los intereses de la mente, Él mira el corazón del hombre. Y Cristo pudo revelar a los fariseos todo lo que pensaron. No te engañes, dice, Dios sabe cuando malgastas tus posesiones y cuando las usas para su gloria. Entonces, Dios no solamente va a poner al alcance todo lo que necesitamos, hermanos, pero Dios, ¿verdad? También sabe cuando nosotros hacemos buen uso o mal uso. Letra C, el dueño con justicia requiere el reconocimiento del mayordomo. Y aquí es donde radica el problema, hermano, que no reconocemos a Dios como el dueño. ¿Es Dios el dueño de tu vida, hermano? Puedes decir con toda la convicción, mi vida le pertenece al Señor. ¿Lo puede decir? Ahora, si usted le dice eso al Señor, usted debe de tener la disposición de hacer la voluntad del Señor. Si el Señor le dice, entrégame tu vida, y usted dice que su vida le pertenece a Él, y Dios lo llama, un ejemplo, Dios lo llama como misionero, Dios lo llama como pastor,
Dios lo llama como evangelista. ¿Qué debe hacer usted? Rendirle su vida al Señor. ¿Sí me explico, hermano? Si su vida le pertenece al Señor y el Señor quiere que usted le sirva, ¿qué debe hacer usted? Pues servirle al Señor. ¿Por qué? Porque su vida le pertenece, porque sus dones le pertenecen y Dios, hermano, le permite que usted se beneficie de todo lo que usted tiene, pero también hay que usarlo para el Señor, hermano. Hay que reconocer al Señor. Mire, ahí en la parábola que leímos al principio, Mateo 25, versículo 19. Mateo 25, versículo 19. Un día, hermano, tendremos que entregarle cuentas al Señor. Dice la Biblia de todo. Un día tendremos que entregarle cuentas. Mire, Mateo capítulo 25, versículo 19, dice la palabra de Dios aquí. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas. ¿Con quiénes? Con ellos. Un día daremos cuentas a Dios, hermano, de lo que Él nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Dios? Bueno, pues nos ha dado vida, nos ha dado este cuerpo, nos ha dado talentos, habilidades, nos ha dado una esposa, dice, herencia de Jehová, hijos. Amén. Amén. ¿Qué hemos hecho con todo lo que Dios nos ha dado? Un día tendremos que entregar cuentas al Señor, hermano. El dueño con justicia requiere el reconocimiento del mayordomo. Reconozca a Dios como el dueño absoluto. Ahora dice la letra D, el dueño ha de quitar sus bienes al infiel mayordomo. Mateo 25, versículo 12 al 30. Esta parte la leímos al inicio. He aquí que tanto el desuso como el mal uso de los bienes del Señor provocarán su desagrado. En la parábola dice literalmente así, dice, el infiel siervo dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. Eso está en Mateo 25, 2, hermanos. Dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Y qué dice el Señor? Quitarle pues el talento y dado al que tiene 10 talentos. Vea, hermano, que Dios llamó a cuentas y Dios quitó al que estaba haciendo mal uso de sus bienes. Es importante, hermano, que usted y yo seamos fieles con el Señor. Dice la Biblia que el que es fiel en lo poco, en lo más será fiel. Y si con lo que no es tuyo no fuiste fiel, ¿cómo se te dará? Dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, necesitamos ser fieles. Dice la letra E, el dueño ha de beneficiar al siervo fiel. Dios bendice al siervo fiel. Lo que Dios premia, escuche, es la fidelidad. En la parábola, el hombre entregó sus siervos a sus siervos según sus facultades, según su capacidad. Dice, uno recibió 5 talentos, ganó 5 talentos más. Cuando el Señor hizo cuentas con sus siervos fieles, premió a los 2 igualmente, porque fueron igualmente fieles a su tarea. Esto no quiere decir que si el de 2 talentos hubiera ganado 1 más, habría recibido igual recompensa que el que con 5 talentos ganó 5 más. Habría recibido igual recompensa que el que con 5 talentos ganó 5 a nuestras facultades y cumpliendo nuestro deber, gozaremos tanto del premio como los que gozan con mayor habilidad, dice, y han hecho lo mejor posible. Entonces, Dios bendice, hermanos, la fidelidad. Sea fiel con lo que Dios le ha dado.
Mire, y eso es lo bonito, hermano, de la vida cristiana. De que, hermano, Dios no le va a pedir cuentas de lo que usted no puede hacer. Pero Dios sí le va a pedir cuenta de lo que Dios le ha dado y de lo que Él cree que usted es capaz de hacer. Por eso es importante que usted se disponga a hacer la voluntad del Señor, hermano. Hay muchos cristianos, hermano, que se detienen en hacer muchas cosas para el Señor porque según ellos, yo no puedo, yo no sé, yo no. Hermano, nunca diga eso, porque Dios lo ha dotado con capacidades, con habilidades, con bienes. Amén. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. ¿Cuál es la actitud que usted debe de tener, hermano? La actitud de disposición. Dispóngase, si el Señor quiere, yo lo haré. Él me ayudará. Él me dará la habilidad. Amén, hermanos. ¿Tiene usted esa disposición para ser fiel en lo que el Señor le ha llamado a hacer? Entonces dice, ¿por qué es Dios el dueño absoluto? Y esta base, hermano, esta base es bien importante. Si usted pone esta base en su vida cristiana, entendiendo que Dios es dueño absoluto, dice, y justo de todos sus tratos. Si usted entiende esto, está poniendo una base sólida para entender todo lo demás. Si usted no entiende esto, pues mire, difícilmente usted va a querer servir, difícilmente usted va a querer dedicar tiempo al Señor y difícilmente quedará dedicar algún recurso para el Señor. Mire, Dios ha escogido, hermano, que su obra se lleve a cabo con diezmos y ofrendas a través de su pueblo. Esa es la manera que Dios ha escogido. Dios no le otorgó al gobierno que sea él quien sustente su obra. No. Dios ha tenido en su inmensa sabiduría que sea su pueblo el que sostenga su obra. Amén. Entonces, una iglesia, ¿cómo se sostiene? La sostienen aquellos que han sido redimidos con la sangre de Cristo. Usted y yo tenemos el privilegio de sostener o de llevar a cabo la obra de Dios. Así ha sido y así va a ser, hermano. Dios nos bendice y de lo recibido de tu mano, Señor, es que te damos. Pero otra vez, hermano, muchos de nosotros no lo entendemos, muchos de nosotros no lo queremos entender. Y si usted decide no entenderlo, bueno, allá usted, hermano, ¿verdad? Porque usted se estará perdiendo de las bendiciones. Pero es mi deber decirle que un día usted entregará cuentas a Dios, ¿verdad? Del uso que hizo con lo que el Señor puso a su cuidado. Amén, hermanos. Vamos a ser fieles, hermanos, con lo que el Señor nos ha dado, con nuestra vida, con nuestros talentos, con nuestros recursos. Vamos a usarlos, sí, para nuestro beneficio, pero también para llevar a cabo la obra de Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Señor, ayúdanos a seguir